Un placer estar siempre con ustedes. Hoy es día 13 de septiembre del 2022 y vamos a ir comentando todo ese evento que pasó en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México cuando los niños héroes tuvieron que defenderlo. Aquí vamos viendo que el 13 de septiembre se conmemora el Día de los Niños Héroes. Pero además de esta fecha histórica tan importante para México, son situaciones que se han ido cambiando, porque fíjense que a pesar de que han pasado ya muchos años, todavía se han encontrado cosas referentes a ese evento. En León, Guanajuato, en 1847, un grupo de cadetes del Colegio Militar defendieron el castillo de Chapultepec de las tropas estadounidenses. Cada 13 de septiembre se va a honrar la memoria de los niños héroes y que se va mencionando cada uno de ellos, pero no nomás fueron los que se conocen, hubieron más niños héroes que vamos a ir mencionando. Este evento cuenta la leyenda que más grande de lo que se generó alrededor de cada cadete, como fue Juan Escutia, como fue Vicente Suárez, todos ellos que fueron haciendo algo pues trascendental. Los 6 niños héroes del Colegio Militar tuvieron una amplia defensa, no solo que eran 6, sino estamos comentando que eran 37 niños cadetes que lo hicieron frente al ataque, y además habían menos de 800 soldados del ejército mexicano y un batallón de 400 hombres proveniente de San Blas. Todas esto, quien decretó la fecha que se conmemorara esta festividad fue Benito Juárez. El primer presidente en querer recordar de manera oficial fue Benito Juárez. En 1871 va a decretar como luto nacional la fecha en que se llevó a cabo dicha batalla. ¿Por qué nada más se comentan a los 6? ¿Por qué es eso? Dicen que en 1946 se encontraron una fosa común en las laderas de un costado del cerro de Chapultepec. En ella habían 6 cuerpos, de los cuales fueron identificados como los 6 cadetes fallecidos en la batalla contra el ejército americano. Los cuerpos fueron exhumados, colocados en una urna, y el 13 de septiembre se colocó una placa conmemorativa en el lugar donde fueron hallados. La moneda nacional, de la importancia en la que se plasmó la imagen de los niños héroes, lo llevó a estar en nuestra moneda desde 1981 a 1989. Sus rostros se encontraban en los billetes de 5,000 pesos para la década de los 90. Se acuñó también en moneda con un valor de 50 nuevos pesos. En el centro de la moneda era de plata y contenía el rostro de la joven leyenda. Fíjense que cuando nosotros vamos viendo todo este tipo de acontecimientos en la que vamos a marcar toda una trayectoria de esta imagen, en la que vamos a ir viendo cómo estos 6 niños, es el castillo de Chapultepec en la parte de abajo, y en medio vemos cómo va cayendo el niño héroe envuelto en la bandera. El escudo nacional que nosotros manejamos, ¿sí?, que es un símbolo patrio y que tiene toda esta historia que ya hemos comentado, en la cual va a ser parte de nuestra bandera nacional. La bandera nacional que nos recuerda nuestra nacionalidad, nuestras primeras estandartes que tuvimos, en la cual van a irse marcando los diferentes niños que son Juan Escutia, y que va a tener trascendencia cuando vamos mencionándolos uno por uno. Vamos a dejar claro cómo es la valentía de las personas que están involucradas. Agustín Melgar, que era uno de los cadetes, ¿sí?, de 18 años de edad, que también es el que está mencionado y que va a
tener papeles muy importantes, porque fíjense que aquí todos fueron importantes, todos hicieron una función determinada. Este es Juan de la Barrera, y así van a ir pasando todos estos muchachos. Juan de la Barrera va a nacer en la casa de las calles de Tiburcio, hoy que es conocida como Uruguay, de la Ciudad de México, el 26 de junio de 1828, y va a ingresar al Colegio Militar el 15 de febrero de 1841. Recibió el grado de subteniente 11 meses más tarde, pasando a formar parte de la primera brigada de armas radicando en esta capital. Posteriormente, al inicio del conflicto entre México y Norteamérica, se dio de baja el 11 de agosto de 1847 como estudiante, con el objeto de que se le autorizara participar en el combate. Se le encomendó construir un onafre en donde se unía a la calzada de Chapultepec y Tacubaya para cerrar esta, pero después de haberlo realizado luchó valientemente al ser acribillado a fuego por las balas del enemigo. Vamos a ir mencionando uno por uno de ellos para que vaya sembrándose en el espíritu de todos los estudiantes, que vayan conociendo nuestra historia, ¿sí? Juan Francisco Escutia, que es otro de los niños héroes, ¿sí? Este cadete va a nacer el 22 de febrero de 1827 en Tepic, Nayarit. Su expediente se perdió, por lo que no se sabe quién fueron sus padres. Ingresó al Colegio Militar como cadete el 8 de septiembre de 1847, aceptándose como un agregado militar mientras se estaba tramitando todo su ingreso. Al parecer fue subteniente de artillería. En la mañana del 13 de septiembre de 1847, mientras estaba haciendo guardia en el edificio del Colegio Militar, vio que se irrumpieron los invasores al ejército norteamericano por una de las rampas del acceso del castillo de Chapultepec. Les puso resistencia y empezó a disparar su rifle contra ellos, pero al darse cuenta que seguían avanzando y que era imposible detenerlos, se retiró. Cuando vio la bandera mexicana perteneciente a uno de los cuerpos de guardias nacionales que defendía el castillo, la tomó para evitar que la insignia patria cayera en manos del enemigo, y se envolvió en ella y saltó por las rocas. Murió antes de dejar la bandera al alcance del invasor. Su cuerpo fue encontrado en la falda del cerro y mira al este, al lado de Francisco Márquez, y teniente todavía como sudario al Lábaro Patrio. Su cuerpo está guardado en una urna de cristal y plata en el monumento de los niños héroes. Fíjense en qué bonitas son todas estas historias que se van recordando cuando llegamos a estos días, y que tenemos el acceso de poder darle una miradita a la historia de nuestro país, porque esta la vamos a marcar bien, la vamos a contar extensamente cuando empecemos a hacer historia de México. Ahorita estamos nada más mencionando pues lo del 13 de septiembre. Este es Francisco Márquez, otro de los jóvenes cadetes que va a ser el héroe de Chapultepec. Él va a nacer en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1826. Ingresa al Colegio Militar el 14 de enero de 1847, saliendo como valiente caudillo que defendió hasta el último aliento al castillo de Chapultepec. No se atemorizó al ver la llegada de tanto soldado enemigo, maduro y de altos conceptos, los cuales uno de ellos le dijo en mal español: ríndete, muchacho. Pero este joven caudillo, haciendo a un lado todas las palabras del enemigo, le disparó, viéndole desplomarse al suelo. Pero al haber hecho esto, no se dejó esperar una lluvia de balas que penetraron en su cuerpo. Se tienen noticias que el general Ward, quien ordenó la atención por igual a soldados heridos y defensores del castillo,
al ver el cuerpo inerte del sangrante de Francisco Márquez, no pudo menos que exclamar conmovido, pero si era apenas un niño, y se dice que con el gesto paternal le besó la frente con ternura. Esas son leyendas que circulan y que pues sirven como un marco. Vicente Suárez, que nació en la ciudad de Puebla, él va a nacer el 3 de abril de 1833. Sus padres fueron Miguel Suárez, primer ayudante de caballería y comandante del escuadrón, y María Luz Ortega de Suárez. Presentó su solicitud para ingresar al colegio militar el 21 de octubre de 1845, cuando solo tenía apenas 13 años de edad. Se le aceptó como cadete por ser el hijo de un militar. Era de una familia humilde, por lo que en febrero de 1844 solicitó ayuda económica para subsidiar, otorgándose la cantidad de 6 pesos mensuales como pensión. Durante la invasión norteamericana al castillo de Chapultepec, el día 13 de septiembre de 1847, los soldados invasores subieron al cerro y entonces vieron a Vicente Suárez. Le marcó el alto y los asaltantes, que continuaron avanzando, mataron de un balazo a uno de ellos. Hirió con una bayoneta en el estómago, le pegó al otro y fue muerto en el puesto luchando con arma blanca. Murió con bravura, pues su juventud hizo los asaltantes pues vacilaran un poco en su ataque hasta que fueron atacados por él. Su cuerpo fue rescatado con los demás 6 niños que se fueron encontrando a las orillas del cerro de Chapultepec, haciéndose un homenaje en 1952, y fue puesto en una urna de cristal y plata en el monumento de Chapultepec, donde está el monumento a los niños héroes. Todas estas situaciones que nosotros vamos marcando, que vamos viendo y que vamos recordando cómo a través de la historia niños tan chicos están expuestos a ese tipo de situaciones en las que a veces el país exige. Francisco Montes de Oca, ¿sí?, otro de los cadetes valientes de Héroes de Chapultepec, él va a nacer en Azcapotzalco, Distrito Federal, el día 29 de mayo de 1829, siendo sus padres el capitán José María Montes de Oca y la señora María Josefina Rodríguez. Él va a ingresar al colegio militar el 24 de enero de 1847. De él se dice que se encontró con su fusil embrazado y en la expectativa, y cuando vio al invasor cerca, disparó contra ellos, ocasionándole varias bajas, pero por estar distraído disparó a un soldado que estaba a un lado. No se dio cuenta de que a su espalda había otro soldado enemigo, el cual, al ver que este volteó a ver al caudillo, le disparó con un fusil. De esta manera pierde la vida, brindándole a la libertad a la patria. A él se le atribuye que una vez de haberse terminado la dotación de balas, combatió al enemigo con pedruscos hasta perder su vida. Fíjense cómo todas las historias, cómo todos los países guardan esos recuerdos de 6 niños que ya vimos que en realidad son más, pero estos son los que fueron encontrados a las orillas o a las faldas del cerro de Chapultepec. Cuando van marcando los inicios de la historia, cuando se van marcando los eventos, y que esto sirve para que las nuevas generaciones de ese semillero de niños vaya encontrando, pues en cierta forma, pues un reflejo, un camino a seguir, porque cada país va hablando según de los acontecimientos que le ocurrieron, según de las cosas que se hablaron. El día 13 de septiembre, que se conmemora el niño de los niños, de estos niños héroes, y que tiene la importancia, porque fíjense en lo que va a pasar aquí.
Yo les he dicho que cuando hablamos de historia, se va a hablar según quién la esté contando. Porque ustedes dirán, bueno, es que se platica de una historia según esa versión del país. Así es, así se comenta. Se comenta qué fueron los acontecimientos que hubieron en el país determinado. Diferente, acuérdense que hemos dicho que hay hechos, que son las cosas que están ocurriendo, y también los ecos. Los ecos son las noticias que llegan a otros países, cómo se ve desde lejos y cuál es la versión, porque si este mismo acontecimiento lo cuentan los americanos, pues va a ser diferente. Entonces, nosotros contamos cómo se percibió aquí en México. El día 13 de septiembre, en México, que celebramos a los niños héroes, con el transcurso de los años se ha aclarado pues algunas leyendas que se han ido viendo. Cada 13 de septiembre en México se celebra a los niños héroes, pero con el transcurso de los años se ha ido aclarando todas esas leyendas, todos esos mitos que se cuentan, y que se ha ido haciendo ese culto a los cadetes muertos en esa batalla, desde que se arrojaron con la bandera hasta aquellos infantes que habían tomado las armas para defender a su patria. Sin el general Juan Álvarez no hubiera existido los niños héroes. Si no fuese por el orgullo egocentrismo del general Juan Álvarez, quien solo observó la batalla desde la hacienda de los Morales, y teniendo la oportunidad de consumar la victoria para el ejército mexicano, decidió no participar, porque si no, otros se llevarían la gloria. Después de eso, Estados Unidos se reagrupó y ganó la batalla, muriendo los famosos niños héroes. Su conflicto personal de Antonio López de Santana fue uno de los factores, años después, que lo derrocaría y lo convertiría en el presidente de México. Van saliendo, van resurgiendo verdaderos héroes, como lo fue Felipe Santiago Xicoténcatl, comandante del batallón de San Blas, que es tal vez el héroe que no muchos conocen. De esta cruel batalla, apenas con 41 años ya contaba con el famoso batallón, que apenas tenía 400 hombres, y sabiendo que era una acción suicida, atacan la orden de enfrentar a los norteamericanos en las faldas del cerro antes de Chapultepec. Xicoténcatl y su batallón resistieron la pelea cuerpo a cuerpo, y al verse casi perdidos tomaron la bandera y se la entregaron en la cintura. Murieron en combate con 14 tiros en su cuerpo. Sus restos se encuentran en el monumento de los niños héroes y su nombre grabado en la espalda del mismo. Ya quedamos, ya vimos que no nomás eran 6, pues nadie duda de la existencia de esos niños héroes. De hecho, su valentía a su corta edad y los registros que se han ido pues encontrando van indicando que se retiran a sus casas. Les comentaron que se podían ir, y sin embargo ellos heroicamente decidieron quedarse. Pero además de los 6 cadetes, habían 37 más. Según los registros y bitácoras de batalla, habían 800 soldados del ejército mexicano, 400 del batallón de San Blas y 43 cadetes contra unos 13,000 soldados estadounidenses. Muchos de los cadetes sobrevivieron, pero muchos más murieron. Muchos cadetes desconocidos, otros olvidados por la historia. Al final, todos rodaban entre 13 y 24 años de edad. Este culto que va saliendo a través de todo esto, el día 4 de agosto de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, visitó México y dejó un arreglo floral en el obelisco en honor a los niños héroes. El disgusto fue inmediato, que en la noche unos cadetes tiraron el arreglo y lo arrojaron a la embajada de Estados Unidos. El odio hacia el norteamericano creció rápidamente en México. Aunque ya se honraba la caída a los caídos, fue a partir de aquí que se comenzó una gran escala el tema de los niños héroes. Vamos a ver que también hubieron otro tipo de leyendas, porque es lo que estamos viendo. Ese niño abandonado, un cadete originario de Chihuahua, Agustín Melgar,
de tan solo 18 años, defendió su parte superior del castillo, el 13 de septiembre fue herido gravemente en una pierna, por lo cual fue llevado a la biblioteca, donde un cirujano, después de amputarle las extremidades, trató de salvarle la vida. Finalmente lo abandonaron en ese lugar y fue encontrado hasta el 15 de septiembre, pero ya muerto. La gran bandera nacional, uno de los elementos más importantes de todo este mito de esa batalla de Chapultepec, es la bandera sin duda, y fue rescatada. Si la quemaron y se enredaron en ella, pues una de las historias dice que Juan Escutia, al no querer que la bandera fuera mancillada, la enredó alrededor de su cuerpo y se suicidó, lo que en realidad es que la bandera fue capturada por los estadounidenses y regresada a México por el presidente López Portillo en 1976 y 1982, que es nació López Portillo en ese acontecimiento, la recibió la bandera. Hay un detalle para esa teoría del suicidio que habíamos comentado, pues la bandera colocada en el castillo de Chapultepec y que aún conserva, mide 10 metros cuadrados y es tan pesada que una sola persona no podría bajarla. Entonces, ¿cómo se encontró esta situación, que es la que se cuestiona? El descubrimiento de los niños héroes que estábamos mencionando, extrañamente después de la visita del presidente Truman a México y con la tensión patriótica de los mexicanos contra los norteamericanos, fueron encontrados 6 cadáveres en el bosque de las faldas del castillo de Chapultepec. Inmediatamente reconocieron que eran los 6 niños héroes. ¿Cómo lo descubrieron? Ni idea, pero no existen pruebas del ADN o de carbono para comprobar al menos su antigüedad. Solo encontraron unas urnas con los restos humanos en un monumento de la Ciudad de México. Aquí vamos viendo otros datos importantes que se acostumbraban. Dicen que en esa época incineraban los cuerpos de los soldados que habían caído en combate, y no se explica por qué se hizo esa excepción de dejar a estos 6 cuerpos. Tal vez el más conocido de todos los niños héroes fue de Nayarit, Juan Bautista Pascasio Escutia y Martínez, ya que la historia tradicional relata que al ver a los norteamericanos casi ya tomando el castillo de Chapultepec, tomó la bandera mexicana de Torreón que defendía la entrada a su cuerpo y se arrojó al vacío. Esa puede ser uno de los justificantes de por qué no se enrolló en aquella bandera tan grande. Tomada por los rivales, la historia real es otra. Todo parece indicar que Juan Escutia aún no era cadete del colegio militar y hay versiones al respecto. Una de ellas dice que un día antes se había presentado como aspirante de cadete, y otras que pertenecía ya al batallón de San Blas. Esta última teoría más aceptada, que es la primera, lo de la bandera por su tamaño ya lo aclaramos, pero se tiene registrado que Juan Escutia fue acribillado al intentar escapar por uno de los jardines del castillo de Chapultepec, pero que jamás se suicidó. Todas esas son versiones que van saliendo, que se van aclarando y que van marcando. El verdadero niño héroe cerca del castillo de Chapultepec, que se encontraba el conocido Molino del Rey, lugar donde estratégicamente, y para poder ascender al colegio y a la Ciudad de México, el capitán Margarito Zuazo, que defendió el lugar hablándolo literalmente a capa y espada, y a la muerte del general Antonio de León y el coronel Lucas Valderas, Margarito se hizo cargo de llevar a los soldados mexicanos a seguir defendiendo, y fue quien tomó la bandera mexicana y la enredó en su cintura, moribundo por la embestida de una bayoneta que logró esconder al avaro patrio ensangrentado antes de morir. Como vamos viendo, hay cantidad y cantidad de teorías que van saliendo a ir teniendo pues ya un imaginario más claro de lo que se va marcando. Todos estos acontecimientos que fueron pasando y que cualquiera persona que es mexicana tenemos que saber
porque en realidad lo que aquí se va a poner en claro es que cuando la patria esté en peligro, siempre va a haber un mexicano que la defienda. No importan las teorías, no importan las versiones, las leyendas. En realidad el hecho es la bravura, la valentía y el nacionalismo que tiene el mexicano al defender cuando el invasor llega. Y en su himno nacional lo tiene bien claro, donde dice: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bidón, que retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir de un cañón. Y que lo vamos a defender de cualquier enemigo que tenga la intención de invadir ese espacio. Esa es una de las ideas que se tienen al recorrer todos estos días, todo ese nacionalismo, esos hombres que hicieron patria, y que ese semillero que yo les digo, tienen que tener bien claro qué es su país, México, cuáles son sus símbolos, la bandera, el himno nacional y el escudo, y todo este tipo de leyendas que forman parte de los héroes que tiene México. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.